A su nombre, gloria, banquera. Voy a predicar, banquera. Presta atención a la palabra de Dios. Amén. Los jóvenes que están jugando domino, Cristo le ama. Escuchen la palabra de Dios también. Dios le bendiga a los moradores de la calle Belén. Dios vino a traerle un mensaje porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Porque es necesario, dice la Biblia, que el Evangelio se predique en todo el mundo. Y también dice que es por testimonio y para testimonio. Amén. Los jóvenes que están allá también. El Evangelio es para ustedes también. Amén. El Evangelio es para los ancianos, para los niños, para los jóvenes, para el comandante, para el profesor, o sea, para todo el mundo. Amén. Porque la Biblia dice en el capítulo 16 del libro de Marcos, en la altura del verso 16 en adelante, y dice: ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. Y dice la Biblia que el que creyere y se bautizara será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Pero usted dirá: pero ¿cómo así la condena? Yo te voy a explicar cuál es la condena que habla ahí, y también y cuál es la salvación. Porque hay una vertiente, hay un libre albedrío. Ya esto está a punto de acontecer el acontecer diario son las señales de que el Mesías, Cristo viviente, está vivo y viene. Amén. Pero vamos a considerar la Biblia, que es la palabra número 1 por excelencia. El libro de la vida es la Biblia. No es el libro de la Catedral de San Agustín. No. No es el libro Nacho, que eso está bien para aprender a leer. Pero te voy a hablar de la Biblia. Y te quiero hablar dos historias para que tú te percibas antes de que sea tarde. Y te voy a decir por qué es la condenación y te voy a decir por qué es la salvación. Tengo que hablarte de las dos cosas. Por eso estoy aquí, para darle el mensaje en esta calle La Belén. Amén. Yo quiero que usted preste atención a las Santas Escrituras. Amén. Te voy a leer la Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Pero primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Omar Mejía, mejor conocido como Vidente Omar 07. Y andamos primeramente bajo la dirección de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después andamos con permiso de nuestro pastor. Y me voy a presentar de qué iglesia soy y dónde está también, para que sepan que ando con permiso. Amén. Yo me congrego en la iglesia evangélica pentecostal Restaurando Vida. Y mi pastor es Anderson Turbí. Allí estamos. Y la iglesia se encuentra en el sector Isidro Martínez. En la referencia más directa es al lado de la escuela Cañada Grande. Esa iglesia que está ahí me congrego yo. Amén. Para todo aquel que quiera visitarlo allá, somos siervos de Cristo por su gracia y su misericordia. Amén. Vamos a considerar la Biblia en el libro de los Romanos, su capítulo 1, versículos 16 y 17. Y te dice Dios en esta noche: ¿qué tú esperas? Y yo te voy a decir ahora por qué Dios te está diciendo que tú esperas. Porque quizás tú sabes muchas cosas que debes de hacer, pero es necesario que se te predique, porque Dios te dice que tú esperas. Y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el encabezado: el poder del Evangelio. Presta atención a las Santas Escrituras. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escuche esto: para salvación a todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas por la fe el justo vivirá. Amén. Le damos gracias a Dios por las Santas Escrituras,
Evangelio Santo de Dios. Amén. Pero primeramente quiero decirte algo, moradores de la calle Belén, de aquí de las matas de Farfán. Banquera, Cristo te ama y escucha esta palabra. Los niños, los viejos, los jóvenes que están en su casa. Dios vino a traer este mensaje para que se aperciban antes de que sea tarde. ¿Y para qué más? Para que usted se entregue a Cristo de la manera voluntaria, no obligándolo, sino que después de este mensaje usted entienda que usted verdaderamente necesita a Dios. Porque el único que da la paz es Dios. ¿Y por qué te cito Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17? Porque hay muchos que se avergüenzan, porque hay muchos que no se avergüenzan de que su hijo es pelotero. Hay muchas personas que no se avergüenzan de que su madre es profesora y su padre es un hombre honrado, que eso está bien. Hay muchos aquí que no se avergüenzan de tomar romo, de ser infiel a su esposa, a su esposo. Para ponértelo más claro, de pegarle cuerno a su esposa y a su esposo. Aquí hay muchos que no le da vergüenza darle golpe a las mujeres. Aquí hay muchos que se le importa un pimiento hablar mentira. Aquí hay muchos que se le importa chismosear, amén. Pero es necesario que tú no te avergüences del Evangelio, amén. Porque en aquel tiempo, dice la Biblia, que el que se avergonzara del Evangelio ahora, cuando venga Cristo, él también se avergonzará de todo aquel que le da vergüenza al Evangelio. Y déjame decirte que después de esta palabra, no le tenga vergüenza al Evangelio, amén. Porque Dios lo que quiere es la salvación para el mundo, amén. Pero te voy a contar una historia que es verdaderamente conmovedora y muy espeluznante, amén. Para que tú abras los ojos y entiendas que Dios lo que quiere es sanarte y libertarte. Y te voy a hablar de la historia en Juan capítulo 5 de un hombre paralítico. Pero estamos predicando con el tema ¿qué tú esperas? Eso te está diciendo Dios. ¿Qué tú esperas? ¿Para qué? Para entregarte a Cristo, para que Él haga la obra que tú quieres que haga. Si tú no te entregas a Cristo, Él no te sanará del cáncer. Si tú no te entregas a Cristo, Dios no te va a quitar la azúcar alta y la azúcar baja. Si tú no te entregas a Cristo, lamentablemente, tú vas a seguir viviendo esa vida que tú no quieres. Y yo sé que hay personas aquí que esta palabra les van a chocar. ¿Por qué? Porque están viviendo situaciones que ellos mismos están diciendo, ¿cómo será que yo voy a salir adelante? ¿Cómo será que este dolor de cabeza se me va a quitar? ¿Cómo será que el niño mío se va a arreglar? Pero primeramente déjame decirte que escuche esta palabra y vamos a entrar en materia. Y te dice Dios en esta noche que tú estás esperando. Me llamó la atención una historia de un hombre que tenía 38 años padeciendo de paralítico. Dice la Biblia que este hombre era paralítico. Pero me llama la atención que delante de Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia en Juan capítulo 5 que este hombre nació paralítico. Dice la Biblia que este hombre tenía 38 años postrado. O sea, este hombre, la persona era que iba a trasladarlo porque él no podía hacer nada, porque él nació así, amén. Pero me llama la atención que en aquel tiempo fueron los escribas y los fariseos a decirle a Jesús que quién pecó de este hombre. Y dice la Biblia, le dice Jesús, no, ni él pecó, ni la madre pecó, ni el padre, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en él. Y eso pasó con este hombre, que este hombre nació paralítico. Quizás usted diga que yo soy ciego y no hay remedio, pero déjame decirte que si tú eres ciego, Dios te recobra la vista. Si tú eres mudo, Él te da la vista. Si tú estás pasando por cualquier dificultad, sea material, económica o enfermedad, déjame decirte que Cristo te sana. Porque los médicos en un 100% no te sanan. Cuando aquel hombre, se dice la Biblia que nace así, pero dice la Biblia que descendió un ángel todos los años a moverse en el estanque de Siloé, que traducido es Bethesda. Y dice la Biblia que este hombre, cada vez que iba, los ángeles se iban. ¿Por qué? Porque nadie
manera los familiares o los amigos llevaban a cada persona. Pero dice la Biblia que este hombre nadie lo podía llevar para que él sea sano. Pero es necesario que tu hijo esté así. Es necesario, de parte de Dios, que tu madre esté así. ¿Por qué? Porque es para Dios glorificarse en tu enfermedad, en tu economía, en tu hijo que no cambia, en los drogadictos. ¿Por qué? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿qué? Del diablo. Y dice la Biblia que Jesús ve a este hombre aquí en el estanque. Amén. Pero ¿qué pasa? Que vinieron los ángeles y dice la Biblia que todo aquel que se entraba al agua era sano de cualquier enfermedad. Y déjame decirte que la enfermedad que tú tienes, sea la circulación, sea cualquier enfermedad que tú tengas, esa enfermedad te la quita Cristo Jesús. Está bien, los médicos un 100% no te sanan, porque muchas veces los médicos te dicen a ti no hay remedio, pero cuando viene Dios te sana, te liberta. Ahí tú ves que la grandeza es de Dios. Y yo te invito a los moradores de aquí de la Belén a que pruebes a Cristo como yo lo probé en aquel tiempo, porque no me avergüenzo del Evangelio, como dice Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dice la Biblia, para judíos y para griegos. Y para traer todo este tiempo, el Evangelio es para los dominicanos, para los chinos, para cualquier tipo de sangre que haya en el mundo. Amén. Para cualquier persona el Evangelio no está limitado. O sea, el Evangelio es para todo el mundo. Porque dice la Biblia que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y me llama la atención que dice que el que creyere y será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero te voy a seguir contando la historia de este hombre paralítico que llevaba 38 años paralítico. Y déjame decirte que tu enfermedad de 10 años, hoy, si tú crees, Dios te la sana. Porque donde hemos leído en la palabra en Romanos que el Evangelio es por fe y para fe a todo el que cree. Porque si tú crees, hoy mismo Dios te sana de tu enfermedad. Hoy Dios te sana y te cubre tu familia. Amén. Porque muchas veces hay familias que se han querido dividir, pero llega a Cristo y esa familia se restaura. Amén. Llega un momento que tu hijo se accidenta y ya está a punto de morir, y llega Cristo a la vida de ese muchacho y se sana. Pero te voy a terminar con la historia para entrarte a otra historia. Y te dice Cristo en esta noche que tú estás esperando. ¿Para qué? Para que Él obre. Y déjame decirte que el único salvador del mundo, el único que te sana por excelencia al 100%, se llama Cristo. Porque los médicos te indican pastillas. ¿Para qué? Para mantenerte. Pero cuando llega Cristo a tu casa, ¿qué hace Cristo? Te sana, te quita la pastilla y te quita todo lo que no es de cuerpo. Amén. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que Cristo se conmueve y ve a este hombre que no puede arrastrarse. ¿Por qué? Porque era paralítico desde su nacimiento. Y él veía que todos los años, durante 38 años, este hombre nunca pudo ser sano. ¿Por qué? Porque nadie tenía la voluntad de ir a llevarlo al estanque para que sea sanado de su enfermedad. Quizá la enfermedad de este hombre lo limitaba de cualquier trabajo, porque este hombre lo que hacía era pedir. ¿Por qué? Porque no le quedaba más opción. Pero dice la Biblia, aleluya, gloria a Dios, Él es santo, glorificamos su nombre en esta noche. Cristo vive para siempre, amén. Y banquera, oye lo que hace Cristo, banquera, que Cristo llegó a tu casa desde ahora, banquera, amén. Porque yo sé que tú estás recibiendo la palabra, banquera. Yo sé que Cristo te va a transformar en esta noche, yo lo creo, amén. Porque yo sé que estas palabras te están conmoviendo. Pero escucha, banquera, lo que hace Cristo en la vida de un ser humano. Cuando la sociedad te dice a ti que tú no vales, Cristo te dice, tú eres mi princesa. Cuando la sociedad dice, no, este delincuente hay que matarlo, Cristo dice, no, vamos a darle una oportunidad de vida, amén. Porque Dios es misericordioso. Y banquera, dice la historia que Cristo ve a este hombre y le dice, Señor, ¿tú quieres ser sano? Y dice la historia, le dice el hombre sin esperanza, pero nadie durante mis 38 años me ha podido entrar al estanque para yo ser sano, amén. Y dice Cristo, ¿tú quieres ser sano? Y el hombre se queda así, yo quiero ser sano, porque lo que quiere el hombre es vivir una vida
evangelio es por fe para todo aquel que cree. ¿Y qué hizo este hombre? Creyó en Jesús. Amén. Y dice la Biblia que de inmediatamente Jesús le dice, párate, después de 38 años, después que tú tienes 15 años con una enfermedad, este hombre tenía 38. O sea, no hay nada imposible. Quizás tú tengas 3 años padeciendo de cualquier enfermedad que tú te encuentres, sea de cáncer o del SIDA, no sé, de cualquier enfermedad. Te está diciendo Dios, ¿qué tú esperas para venir a Él? Para que Él te pueda sanar de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. Y relata la historia que inmediatamente banquera, este hombre camina. Y cuando este hombre camina, este hombre se va corriendo de la emoción, dirá él, un gozo tan grande que nadie se lo pudo dar. Amén. ¿Quién se lo dio? Cristo. Porque esta historia no es un mito. Esta historia es real. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes han visto cristianos que han estado enfermos y de repente cuando vienen al evangelio, Dios se lo cambia. Ustedes lo que están escuchando, esta bocina, han visto personas que Dios lo ha transformado. Amén. Pero Dios te vino a decirle en esta noche que tú espera. Y dice la Biblia que este hombre iba saltando por todos los lugares. Y dice la Biblia que todo el que lo veía no creía. ¿Por qué? Porque este hombre fue sano. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesucristo de Nazaret. Porque Jesucristo es misericordioso. Jesucristo lo que quiere el bienestar de cada uno de ustedes. Amén. Pero hay una garantía aquí de Cristo, que Cristo te salva y te liberta de la condenación. Amén. Esta es la primera vertiente que quiero darte para entrarte en la otra parte. Amén. Pero déjame seguirte contando esta historia. Dice la Biblia que cuando Cristo iba pasando predicando, se encontró con un hombre, Bartimeo. Amén. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice la historia que Bartimeo era ciego. Amén. Era un hombre que se llamó Bartimeo, que estaba ciego. Y también este hombre, por la causa de la enfermedad que tenía, no podía hacer nada, porque una persona ciega no puede hacer nada. Y dice la Biblia que Bartimeo, por muchos años, no podía hacer nada porque era ciego. Pero ¿qué pasa? Bartimeo hubiese escuchado de Jesús, de que Jesús estaba levantando a los muertos, de que Jesús estaba sanando toda dolencia, toda enfermedad, todo pronóstico del diablo. También Jesús lo sanaba. También Jesús libertaba a todo aquel que creía en Él. Amén. Y dice la Biblia que dice Bartimeo desesperadamente, cuando Bartimeo escucha que Jesús viene de la ciudad, ¿qué hace Bartimeo? Bartimeo se apresura por el sitio que Jesús iba a pasar. Y yo me imagino, yo parafraseando en este lugar, Dios mío, yo quiero que Bartimeo venga. Se lo voy a poner un ejemplo. Jesús viene en marzo y estamos en enero. Y dice la Biblia, según la historia, que Bartimeo estaba deseoso de que viniera Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el evangelio es por fe a todo aquel que cree. Porque Él es santo y Él es bueno y verdadero. Y dice la Biblia que Bartimeo esperó que Jesús viniera por la ciudad. Pero me llama la atención que Bartimeo, cuando Jesús se acerca, Bartimeo no se queda igualito. Amén. Bartimeo no se queda igualito, sino que Bartimeo usó una sabiduría que pocos usan. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo no se queda igualito para que Jesús vaya a él, no. Porque dice un dicho en el mundo que el agua no busca la vaca, sino que la vaca busca el agua. Y dice también el dicho que la sombra no busca al ser humano, sino el ser humano busca la sombra. Amén. Y también dice la Biblia que la comida no va a la gente, sino la gente va a la comida y la hace. Eso hizo Bartimeo. Porque muchas veces estamos esperando que Dios haga algo con nosotros, pero si nosotros no le pedimos a Dios con fe, Él no podrá hacer nada. Pero déjame decirte también que Bartimeo, cuando vio a Jesús, dice la Biblia que él dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús fue sabio. Jesús se quedó callado para saber si en verdad quería el milagro. Y dice la Biblia que él por segunda vez dice, Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David. Dice la Biblia que Jesús se queda así. Y en la tercera vez, cuando Bartimeo, por muchos años ciego, Bartimeo vuelve y le dice, Nazareno, mi padre lindo, mi hermoso bello,
Jesús. Déjame decirte, déjame contarte otra historia que es un poco más complicada. Amén. Para entrarte en la segunda parte, esta es la primera parte, la primera advertiente. Amén. Porque la Biblia dice que el Evangelio será predicado por todas las naciones. Y el que creyere y se bautizaron será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Te estoy hablando de la primera parte, que el que creyere será salvo. Para luego entrarte a la parte mala. O sea, a la parte que a muchos no les gusta que les toque. Amén. Yo quiero que tú sepas que vamos a traer esta historia. Y dice la Biblia que hubo un hombre que tenía una hija. Y dice la Biblia que esta hija se le murió. Dice la Biblia, la hija de Jairo. Amén. Pero en esa misma historia, dice la Biblia que la hija de Jairo tenía 12 años. Amén. Y presta atención a este chico aquí para que usted se dé cuenta quién es Jesús. Y también Jesús nos dio poder a nosotros y toda autoridad. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que Él hizo. Amén. Porque Dios nos dio autoridad a la iglesia para sacar demonios, para resucitar y para hacer todo en cuanto el mandato de Él. Y dice la Biblia que Jairo era un hombre que tenía muchos bienes, muchas posesiones. Amén. Dice la Biblia que Jairo prácticamente no seguía a Jesús. Pero Jairo escuchaba la fama de Jesús, de que Jesús era misericordioso, de que Jesús sanaba, de que Jesús libertaba. Porque él mismo decía, yo mismo doy la vida y la doy y la quito. Y nadie me quita la vida, nadie, sino que yo mismo me tomo la vida y se la doy a otros que la necesitan. Pero dice la Biblia a los moradores aquí, te dice Dios, que tú estás esperando para salir de esa situación. Cristo te está diciendo que tú estás esperando. Ese es el tema que estoy predicando. Y dice la Biblia, para terminar con esta primera fase, que vi a Jesús caminando por una ciudad. Y dice la Biblia que este hombre tenía muchas posesiones, pero este hombre también escuchaba la fama de Jesús, de que sanaba y libertaba. Pero había muchos que no creían. Pero este hombre se metía en una fe loca y se puso loco en el Señor. Y dijo, yo tengo fe y yo voy a seguir al Señor Jesús. Y dice la Biblia, los moradores de la Belén, escuchen esto, que a la hija de Jairo se le murió la hija de 12 años. Amén. Dice la Biblia también ahí mismo, que había una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay mujeres que cuando le llegan el periodo, ya ustedes saben qué es lo que es el periodo, para no decir la otra parte, hay mujeres que cuando le llega el periodo, le da un dolor. Hay otra que es descontrolado. Hay otra, yo he visto mujeres que cuando le da el periodo, duran 3 días con un dolor que no se pueden parar. Hay otras mujeres que cuando le da el periodo, eso es como un río de agua. Hay otras que cuando le da el periodo, es un chirinín. Amén. O sea, esta mujer tenía un cáncer. Porque esta mujer, dice la Biblia que esta mujer tenía mucho dinero, muchas posesiones. Pero me llama la atención que esta mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de qué? De sangre. O sea, ella menstruaba, tenía un cáncer. Amén. Y dice la historia que cuando esta mujer ve a Jesús que está predicando y que está sanando enfermo, esta mujer, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, porque el Evangelio es por fe a todo aquel que cree. Esta mujer dijo, si con tan solo yo tocara el manto de Jesús, yo sería sana. Pero ¿qué hizo esta mujer? Como yo dije ahorita, que el agua no busca la vaca, sino la vaca el agua. Y nosotros, y la comida no nos busca a nosotros, sino nosotros buscamos la necesidad que tenemos. Amén. El motor no vendrá de ti para llevarte al trabajo, sino que tú vas al motor para ir al trabajo. Todo aquel que tiene un trabajo o hace un oficio, el oficio no viene de usted, sino usted va al oficio, para entenderlo, para globalizarlo. Dice esta mujer que se encontró, se metió en fe, y se metió donde estaba Jesús, en la multitud. Y dice la Biblia que esta mujer solamente, sin hablarle a Jesús, tocó el manto y fue sana de 12 años de un cáncer, de un flujo de sangre. Póngase ustedes en ese zapato y en ese lugar. Usted con 12 años padeciendo de sangre, día por día, sangrando y sangrando. Eso es una cosa muy mala. Y dice esta mujer que llegó la salvación a ese día. Y ella
a la hija de Jairo se le muere. Pero me llama la atención este chico aquí, que yo quiero que usted también preste atención. Se lo voy a hacer pasito para que usted entienda quién es Jesús, cómo Jesús obra y qué Jesús hace cuando hay gente que no cree y cuando hay gente que cree. Amén. Había muchas personas que cuando la hija de Jairo, ustedes saben que cuando una gente está en un velorio, hay personas que es un grito, que cómo se murió, que por qué se murió, que tan joven. Pero déjame decirte que la muerte no tiene edad. La muerte no avisa cuándo tú te vas, tú no sabes cuándo tú te vas a morir. Si la muerte llegó a tu vida hoy, ¿qué tú vas a hacer? Nada. Porque lo único de garantía que nosotros tenemos es la muerte. Amén. Porque ni la vida, porque hay muchas personas que van a nacer y mueren. Hay otros que a los 3 meses mueren, hay otros que a los 30 años mueren. Amén, porque lo único seguro que tenemos es la vida. Ahora, hay una vertiente. O tú te pierdes o te salvas. Para ponerte claro, o tú te vas al infierno o te vas al cielo. Aquí es que tú decides, pero esa es la otra parte. Déjame terminarte con la primera parte. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí con Jairo y su hija muerta, había un velorio. Y durante este velorio hay gente claudicando, no, que esta muchacha no va a vivir más. Mientras otros decían, no, Cristo la puede resucitar. Pero me llama la atención que dice la historia que Jairo no le prestaba atención a Jesús, no buscaba a Jesús, era una gente impía. Para él Jesús era nada. Pero él veía que Jesús hacía milagros y hacía un sinnúmero de cosas favorables para el ser humano. Y este hombre fue de Jesús y le rogó y le dijo, Jesús, con tan solo tú hablar, mi hija puede resucitar. ¿Y qué pasa? Jesús tuvo que sacar a muchas personas de la casa. ¿Por qué? Banqueras, porque había muchas personas que no podían, que estaban claudicando, que no, de que Jesús no lo podía salvar. O sea, levantar de ahí, de esa tumba, porque la estaban velando. Y déjame decirte, banquera, que cuando Jesús saca a todas las personas, Jesús se queda con los discípulos, con Jairo y la mujer y los otros más. ¿Por qué? Porque esa gente tenía fe de que la muchacha iba a resucitar. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús se encuentra con esa persona y la niña, el padre está gritando desesperado porque es la única hija que tiene, 12 años, una muchacha bella, una muchacha elegante, una muchacha con un futuro. No había una muchacha más hermosa que ella en ese tiempo, no que las otras eran feas, pero para cada padre su hijo es lindo, para cada padre su hijo, por más que sea como sea, su hijo es más lindo, amén. Y este hombre, para este hombre, eso es lo único que tenía. Todas las posesiones de este hombre eran para esta niña. Ese hombre, trayéndole este tiempo, tenía a esta muchacha en los mejores colegios. Le daba todo en cuanto ella le necesitaba. Dice la Biblia, ustedes saben lo que tienen hijos, lo bonito que es tener un hijo. Y más cuando usted ñoño con su hijo o con su hija. Dice la Biblia que este hombre no se despegaba a la niña en ninguna parte. Se llevaba a esa muchacha para todos los lados, le daba todos los gustos, todo lo que ella quería, a ver, sin apoyarla. Y dice la Biblia que cuando esta niña muere, banquera, este hombre se aflige como cualquier persona que se le muere un ser querido. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega ahí, me impacta esta palabra, que Jesús le dice la niña no muere. Pero ahí es que yo voy a entrar, que cuando tú no crees, no se te es posible nada, porque tú no crees. Y dice la Biblia que Jesús dice, ella no está muerta, sino vive. Pero humanamente, en verdad, la niña murió. Pero para Jesús, como Él dice que Él da la vida, la quita, yo mismo me doy la vida y se la doy a otro en rescate para vida eterna. Y dice la Biblia, escucha esto, que para muchos no había esperanza, pero este hombre creía. Amén. Y dice la Biblia que cuando Jesús manda a la niña, Jesús le dice, Talita Cumi, Dios mío, estoy sintiendo poder. Dice la Biblia, Talita Cumi. ¿Qué significa esto? Niña, escucha esto. Niña, a ti te digo, levántate. Y de inmediatamente la niña, ¿qué hizo? La niña se levantó. Pero aquí un chin que yo quiero que tú sepas, para que tú veas dónde llega la incredulidad de la gente y también dónde llega una gente que tiene fe. Cuando la niña resucita, Jesús le dice al padre y a la madre, denle de comer. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando una gente resucitaba así, lo más favorable era que la gente decía que era un fantasma. Porque ustedes han visto chistes en las redes sociales, cuando una gente
porque es un miedo. A cualquiera le da miedo. Pero otros dicen, no, un fantasma. Y muchos de ustedes saben que supuestamente fulano murió y que salió. Eso pensaban. Y que Jesús hizo para que vieran que la niña resucitó de verdad. Porque una gente muerta no puede comer. Una gente cuando le sale a otro supuestamente, que está zombie, supuestamente no puede comer. Pero Jesús le dice a los padres, darle de comer a la niña para que ellos vean que ella, ¿qué? Resucitó. En esta noche Dios te está diciendo que tú esperas para que dejes esa azúcar alta, para que tú dejes la circulación que te está matando, para que tú dejes la presión y el azúcar, ese dolor de cabeza. Todo eso Cristo te lo deja. Amén. Y también te voy a contar otra historia, que esta niña resucitó y esta mujer que tenía 12 años de un cáncer padeciendo de flujo de sangre, esta mujer fue sana de su enfermedad. Amén. Entonces eso quiere Dios, sanarte ¿de qué? De tu enfermedad. Pero para eso Él vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que tú creas solamente en Él. Amén. Vamos a entrar en la segunda parte, que a muchos no les gusta que hablemos, pero es necesario, amén, que te prediquemos de esta forma y también de la forma que te voy a predicar. Yo quiero que tú prestes atención. Cuando la Biblia nos dice aquí que el Evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio y para testimonio a todas las naciones, que Dios nos está diciendo a nosotros, a mí y a ustedes también, que no va a haber justificación en el día del juicio. Por eso se le está predicando la palabra banquera en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Por eso se le está predicando, porque yo soy un testimonio vivo, un ejemplo. Si ustedes supieran quién yo era antes, cómo yo andaba en el mundo, ustedes dijeran, pero es verdad, Cristo cambia. Yo era una persona, para dar un poco de mi testimonio, porque el Evangelio se le ha predicado por testimonio y para testimonio, porque nadie puede hablar de nada de lo que no se le ha hecho. Amén. Hay personas que están enfermos y relatan su historia. No, yo estuve enfermo y pasé por una quimioterapia y gracias a Dios yo rebasé ese cáncer. ¿Y qué hacen? Muchos le agradecen a Dios y muchos no. Pero ¿qué tal? Dios hace salir el sol para buenos y malos. Y todo aquel que es sanado de cualquier enfermedad, lo que hace es que lo cuenta a los otros. Mira, yo fui a donde está el médico y ese me sanó. Ustedes saben que hay personas que van a un médico, no les resulta, pero van a donde otro y ese les resulta. Está bien. Pero Dios te está diciendo que es necesario que tú le abras la puerta a Dios, a Jesús, porque Él mismo dice que Él te toca la puerta. Dios te toca la puerta en esta noche. Ahora depende de ti si tú le abrirás la puerta. Porque así mismo cuando llega tu madre, tu hermano y tu padre a tu casa tocándote la puerta, tú le abres. Eso quiere Dios, banquera, que tú también le abras tu corazón a Cristo. No es que se te está obligando, sino que después de esta palabra yo espero que tú reflexiones y te des cuenta que no hay nada más valioso que Cristo. Pero para seguirte contando con mi testimonio, no te lo voy a contar tan largo porque es muy largo, pero te voy a dar un resumito de algo. Yo era una persona aburrida, que casi no me reía. Yo era una persona que estaba donde quiera que había una fiesta de palo, un prié. Yo era una persona que donde se estaba bebiendo estaba yo ahí. Yo era una persona que me gustaba mucho un campo a las mujeres, me gustaba tener mujeres, amén. Pero cuando Dios llega a mi vida, hace 3 años atrás, Él me cambia por completo. Porque yo mismo decía de los cristianos, no. ¿Y cómo esta gente? Yo teniendo 3 mujeres, yo gozándome la vida supuestamente, era destruyéndome la vida que yo estaba. Pero cuando Cristo llega la luz de Cristo, hoy yo estoy dando testimonio de que Cristo cambia, amén, y Él liberta. Porque lo que yo hacía antes, no lo estoy haciendo ahora. Y hay un 100% de que Dios cambia, amén. Y por eso se está predicando el Evangelio, para cuando llegue el día del juicio, tú no digas que no se te predicó. No, mira, fulano te llevó un mensaje, tal muchacho tal día a tu casa predicó, vino una campaña y se te predicó, se te dio un tratado. Para eso Dios te está concientizando de que viene un juicio, viene un ay, pero también viene gloria para todo aquel que cree y se bautizara. Ahora vamos a entrar en la otra parte que muchos no les gusta que le hablen, amén.
Ya usted se gozó en la primera parte. En esta que yo quiero que usted preste atención. Esta segunda parte que yo quiero que usted ponga en práctica más que la primera. Amén. Porque de la segunda es que usted se dará cuenta que es en verdad lo que quiere Dios y que eso es lo que quiere el diablo. Amén. Porque el diablo no quiere que se hable de esto. Amén. Pero primero te hablé de Cristo. Amén. Te hablé de las maravillas que hace Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús vino para morir por la humanidad, mas el diablo vino para dar muerte. Cristo vino para sanarte, mas el diablo lo que quiere verte enfermo para reírse de ti. Mira esta mujer con 12 años de cáncer, padeciendo de flujo de sangre. Gastó todo su dinero porque esta mujer era millonaria en aquel tiempo, tenía posesiones. Esta mujer fue a brujo, nadie la pudo sanar. Esta mujer fue al hechicero, nadie la pudo sanar. Esta mujer fue donde gente que leía en taza, nadie la sanó. Esta mujer gastó su dinero en los hospitales, en las clínicas, nadie la sanó. Pero esta mujer le escuchó la fama de Jesús y ella fue por fe y se sanó. Pero ¿qué es Satanás? Mire qué es lo que hace Satanás. Te voy a contar esta historia de Coré y todos sus éxitos. Amén. Esto apareció durante los 40 años del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Amén. Yo quiero que usted preste atención a esta segunda parte para que tú te des cuenta. Dios mío. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted preste atención a esta segunda parte. Te detallé con luz y detalle en la primera parte que eso es lo que quiere Cristo para la humanidad. Pero dice la Biblia que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Dice la Biblia que el pueblo de Egipto tenía 400 años esclavizado. Ustedes saben que lo que es un esclavo, pero yo te lo voy a poner más claro. El esclavo de antes no era el esclavo de ahora, sino que el esclavo de antes no podía salir de su amo porque era comprado. Todo aquel que tenía un esclavo, ese esclavo era para todo. Pero ahora hay personas que tienen gente en su casa para que le hagan un sinnúmero de cosas. Si esa persona decide irse, usted no le dice nada, pero en aquel tiempo no. Dice la Biblia que el pueblo de Dios, Israel, tenía 400 años en opresión. Le daban golpes porque tenían que trabajar. Dice la Biblia que Dios saca con mano dura al pueblo de Egipto durante 400 años. Pero Dios lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ir rumbo a la ciudad que se llama Canaán. Que el sentido espiritual trayendo este tiempo es el cielo, la nueva Jerusalén. Pero me llama la atención que ese hecho está en Números capítulo 16 y dice una historia que estaba Coré y todos sus éxitos. También estaba Moisés. Pero dice la Biblia, los moradores de aquí, que te dice Dios que tú esperas para venir a Él, para entregarte a Él, para que Él te sane. Dice la Biblia que Jehová hablaba por boca de Moisés. Y déjame decirte que cuando en una casa hay una autoridad, tú no puedes pasarle por encima de la autoridad. Si en tu casa tu padre gobierna tu casa, no es que tu madre es el menos de tu padre, no. La cabeza de tu casa, si es tu padre que está en tu casa, tú no puedes pasarle por encima a tu madre. Si está tu padre, tú no puedes pasarle por encima a tu padre. Si tu madre te dice algo, hazlo. Si tu padre te dice algo, hazlo. No que la mujer es menos que el hombre y el hombre es menos que la mujer. No, porque si tú ves de donde Dios sacó a la mujer, no fue de la cabeza, para que la mujer no se siente encima de la cabeza del hombre. Dios no se la sacó de los pies, para que el hombre no la pisotee, sino que todas las mujeres tienen su costilla toda completa. Pero si usted ve al hombre le falta una costilla, ¿por qué? Porque Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre. ¿Para qué? Para que tú no la maltrates uno, para que tú no creas que es una chiva que tú tienes otra, para que tú no creas que la mujer es una esclava. Pero si tu mujer está en tu casa fregando y están los niños y tú estás ahí, tú también debes de cocinar también. Si tu mujer está lavando, mi amor, déjame mover la carne. Si el niño tuyo está travieso, tú tienes que agarrar al niño. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Eso es la ayuda idónea. Amén. Y para seguirte con el relato, dice la Biblia que Moisés era el que hablaba por boca de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Coré se metió un celo. Porque decía Coré que Dios nada más hablaba por boca de Moisés. Pero ¿qué es lo que quiere Coré? Si
la Biblia que no había un hombre más manso que Moisés. Y a Dios se lo cogió con Moisés. Tú, Moisés, me vas a sacar el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque lo que tenía Moisés no lo tenía Coré. Dios vio que Coré no era como Moisés. Y Dios vio desde un punto de vista que Coré no iba a aguantar el yuyo que aguantó Moisés. Por eso Dios llamó a Moisés para guiar al pueblo. Y dice la Biblia que Coré se mete en celo. Y dice la Biblia que Coré murmura en contra de Moisés. Y le dice Jehová a Moisés: ve, reúneme la congregación, reúneme el pueblo, reúneme a los 70 ancianos y vete al monte, al desierto, y reúnete con Coré. Y cuando Moisés está con Coré, al otro día, le dice Moisés a Coré que se arrepintiera, de que no pensara así, de que él no es nadie. Pero Coré dice que no. Entonces Jehová nada más habla por ti. Nosotros somos santos también. Entonces Coré se rebeló. ¿Con quién? Con Moisés. Pero en verdad, Alexis, Coré se rebeló con Moisés. Coré se rebeló con Dios. Coré, porque si Jehová se lo cogió contigo, es contigo. Amén. Si Jehová dijo que eres tú, cuando viene otro diciendo no eres tú, no es contigo, quédate callado. Es con Jehová. ¿Y tú sabes qué pasó aquí? Moisés de una vez no hizo juicio. Moisés no le dijo para dónde él iba, ni cuál es su destino, sino que Moisés habló con él. Pero ¿qué hizo Coré? Se unieron muchas personas con Coré para irse en contra de Moisés. Pero escuche esto, cuando dice la Biblia, al otro día Moisés le habla a Coré para que se devolviera, que no era él que estaba haciendo eso, sino fue que Dios lo mandó. Dice Coré que no, que se metió en celo. Y al otro día, a los 3 días, ya Jehová estaba cansado de hablarle a Coré a través de Moisés. Y Moisés le dice a Coré: está bien, tú dices que Jehová está hablando por tu boca y que tú eres santo. Vamos hoy a decidir mañana quién es santo, de tu congregación o de la mía. Y ya Moisés estaba cansado ya, Alexis y Banquera, de hablar con Coré, pero con Coré no lo estaba entendiendo. Y escucha esto, y cuando llega el día le dice Moisés a Coré: Coré, si como mueren los hombres, escucha esto que te hablé ahorita claro, que quién es Cristo, yo quiero que tú prestes atención a la segunda parte para que tú te percibas. Y escucha lo que dice Moisés, que dice la Biblia que Jehová le habla al hombre de una y mil maneras, pero el hombre no entiende. Esto es, te lo voy a decir, de estos jóvenes cacones, que la madre le dice: mi hijo no salga, y se accidenta. De estas jóvenes caconas que le dicen: mi hija no te juntes con fulana, salen embarazadas. Mi hija no te juntes con este, que es un drogadito. Mira, este muchacho no es nada bueno, no es nada bueno. Viene la muchacha, se casa con este joven, y lo que hace es que le da golpe. Amén. Eso pasa cuando tú eres desobediente. Y dice la Biblia que cuando Moisés le dice a Coré: mira, si mueren los hombres como mueres tú, no soy yo Moisés, y no hablo Jehová por mi boca. ¿Ustedes saben cómo se murió Coré? Y te voy a decir cómo se murió Coré. Que se murieron 14,000 con Coré. Y luego, al día siguiente, se murieron 23,000 más. Pero yo te voy a decir por qué se murieron. Jehová tenía mucho tiempo hablándole a Coré que no se metiera con Moisés. Pero Coré era importante, porque yo te voy a decir quién era Coré ahora mismo. El presidente y la vicepresidenta son dos gente casi iguales en el mando. Lo único que el presidente es un nivel más que el vice o la vice, ¿me entiendes? Y dice la Biblia que Coré era el que estaba encargado del tabernáculo, de la adoración. Te lo voy a detallar. Primeramente estaba Jehová, después estaba Moisés, después estaba Aarón y después estaba Coré. Jehová hablaba con Moisés, Moisés hablaba con Aarón y Aarón hablaba con Coré, y Coré hablaba con los 300,000 que estaban ahí. Y oye, ¿quién era Coré? Para que tú no seas así y para que no seas envidioso. Si Jehová lo hizo con tu amigo, alégrate. Si Jehová lo hizo con tu hermana, alégrate. Si tu hermana se graduó, alégrate. Porque hay personas que cuando su hermano se gradúa, lo que se le mete un celo del diablo, lo que quiere es matarlo. No, espera tu tiempo, ayúdalo, que tú no sabes. Si tú ayudas a tu hermano, te va a ayudar a ti. Entonces, eso pasó con este hombre. Y dice la Biblia que cuando están frente a frente Moisés y Coré, Coré tiene 14,000 personas de aquel lado, y Moisés lo que tiene son un número de personas que se pueden contar. Y le dice a Moisés: si como mueren los hombres, tú mueres, no hablarás yo. ¿Tú sabes qué hizo Jehová? Por estar Coré metiéndose con Moisés.
qué pasó aquí, Alexis Banquera? Que descendieron vivo el Seol, 14.000. Coré, Datán y Abirán y todos sus séquitos. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que Coré era uno de los principales. Coré era que llevaba el culto. Coré era que tenía los levitas para adorar. O sea que Coré era importante. Amén. Porque si Jehová llamó a Moisés para que hablara, al punto tú tienes que dejar que Dios lo haga. Si Jehová te puso a ti en un puesto muy bueno, quédate ahí, no estés pidiendo al otro. Porque así como él estuvo abajo y está arriba, así mismo como tú estás abajo y Jehová te pone arriba. Pero tú no puedes querer el puesto que tiene el otro. Ahora yo te voy a hacer una semejanza para que tú entiendas. Cuando tú llegas al banco a trabajar hay un gerente. Yo lo que quiero que tú vayas al gerente, decirle: gerente, quítate de ahí, que yo voy a pasar por encima de ti y yo voy a poner por el gerente. No, tú lo que fuiste a lavar el baño, tú lo que fuiste fue a estar encima, delante de una computadora, tú lo que fuiste al banco fue a mensajear. Amén. Si tú estás en un colmado trabajando y hay un dueño, tú no le vas a decir al dueño, ven ponte tú a hacer delivery. Eso fue lo que pasó. Que Coré tenía un puesto importante, pero quiso el de Moisés y así no. Y también esto pasó con el diablo, que Jehová lo creó y después que lo crea, él se revela. Y Jehová no comparte su gloria con nadie. ¿Qué hizo? Él se quiso asemejar a Dios. Y con Dios no se asemeja a nadie. Porque Dios no tiene competencia con nadie. Dios es Dios. Dios hizo los cielos y la tierra. Y por eso el diablo lo sacan del cielo. ¿Por qué? Porque se quiso igualar. Tú no te puedes igualar a tu padre, tú no te puedes igualar a tu madre, te lo estoy diciendo porque eso trae consecuencias. Tu padre es tu padre, tu madre es tu madre, tu hermano mayor es tu hermano mayor. Si tu hermano no te respeta, no te iguales a él. Si tu hermano o tu hermana o tu padre no te respeta, respétalo. Que tarde o temprano, él en la mente va a la conciencia le va a volver a decir y dice: pero vea, ¿qué tanto yo ofendo a este muchacho y a esta muchacha? Y él no me ofende. Entonces él va a cambiar por tu conducta. Y dice la Biblia que cuando están frente a frente, esta gente, 14.000, descendieron al infierno. ¿Por qué? Porque se estaban rebelando con Moisés. Y no era con Moisés, era con Dios que se estaban rebelando. Y déjame decirte que viene un ay para la tierra, que te entregue en la segunda parte, para que tú entiendas de que Cristo te ama y no quiere que tú te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, te lo voy a leer desde el 11, te lo voy a leer para que tú entiendas y te apercibas antes de que sea tarde. Te voy a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Y yo quiero que tú prestes atención a la palabra. Y dice la Biblia: el juicio ante el gran trono blanco. Yo te voy a decir a ti cuáles son los que estarán en el juicio ante el gran trono blanco. Porque cuando Cristo venga en las nubes, Él se llevará a la gente que le está sirviendo a Él en espíritu y en verdad. Y déjame decirte que todo el que esté pecado no heredará el reino de los cielos, sino que se irá a la condenación eterna. Y te voy a leer la Biblia en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Dice la Biblia: el juicio entre el gran trono blanco. Escucha esto, mi madre, que está desde ahorita ahí. El Señor te bendiga. Y yo sé que Dios está trabajando en usted y en la que está al lado ahí. Y todo aquel que ha prestado atención a la palabra, hay bendición para ustedes de vida eterna. Y dice: y vi un gran trono blanco, el cual estaba sentado él, o sea Dios, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. O sea, ya no existía nada de esto. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, escuchen, grandes, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Déjame detallarte aquí: los libros fueron abiertos. Cada quien tiene un portafolio, tiene un acta de nacimiento. Todo lo que está aquí, que está declarado, está registrado, amén, en la junta. O sea, tú tienes un acta de nacimiento y si tú eres mayor, tú tienes cédula. Pero aquí te dice que cada uno tiene su libro, pero te está diciendo que grandes y pequeños. Y dice la Biblia: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
¿Qué es lo que está diciendo? Según sus obras. Y dice, y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Que esta es la muerte segunda. Y escucha esto. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tú estás escuchando? Que hay unos libros que fueron abiertos. Te está diciendo la Biblia que tú serás juzgado según tus obras. Todo lo que tú estás haciendo en esta tierra, Dios te lo está notando. Amén. En este libro se le está notando todas las cosas malas que usted hace. Si usted habla mentira, si usted engaña a su pareja, si usted le roba a su madre, si usted es ladrón, todo esto se te estará notando aquí en el libro de la vida. Y dice que el cielo y la tierra no estarán ya, porque ya es el fin del mundo. Y dice la Biblia que se levantarán los muertos para Dios juzgarlos, grandes y pequeños. O sea, que los niños también serán juzgados según la palabra de Dios. Y yo lo creo. Y dice la Biblia que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado aquí al lago de fuego. Pero me llama la atención aquí que dice la Biblia que el que creyere y se bautizara será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero yo te estoy diciendo a ti que para tú poder salvarte en esta noche, tú tienes que aceptar a Cristo. Yo no te estoy obligando. Yo no estoy diciendo que tú te conviertas a la mala, no, no. Yo te estoy advirtiendo para que tú entiendas que Cristo quiere que tú te salves. Yo te estoy diciendo que Cristo quiere que tú vengas al arrepentimiento para Él poder sanarte y darte la salvación del alma, que es lo más precioso. Porque vendrá un juicio. Después que Cristo venga en las 9 y se lleve su santo pueblo que se está guardando para Él, viene un juicio para la tierra. Vienen muchos terremotos cada día más y vienen los juicios para la tierra. Y todo aquel que se quede en la tierra será juzgado por el anticristo y el diablo. Y después de esto vendrá el juicio final. Ahora, todo aquel que se guarda para Dios tendrá galardón en los cielos y tendrá fiesta, paz y gozo. Y todo aquel que muere sin Cristo se va al infierno por la eternidad, porque esto es real. Por eso te lo estamos diciendo en esta noche, para que tú te percibas antes que sea tarde. Porque el Evangelio es para los niños, el Evangelio es para los adultos, para los viejos y para los ancianos. La salvación es para todos. Y dice la Biblia que los niños, los adolescentes, los viejos estaban delante de Dios. ¿Para qué? Para dar cuenta por cada cosa que hacían ellos. Y los niños también hacen cosas malas que a los padres no les gustan. Hay niños que después que pasan de los 9 años, hay niños que con 7 años hablan mentira y son malcriados. Y todos esos niños estarán delante de Dios dando cuenta, amén, por las cosas que esos niños hicieron en la tierra. Y por cada persona también que se encuentra haciendo todo el mal, usted será juzgado. Entonces te estamos diciendo la verdad para que tú te percibas antes de que sea tarde. Y te invito a Cristo hoy en esta noche. Y déjame decirte, si tú quieres entregar tu alma a Cristo, estamos aquí. Si tú no lo quieres hacer hoy, pues te invito a la iglesia para que vayas y participes con nosotros. No te estoy obligando a que te conviertas, pero sí te estoy dando un mensaje para que tú te apercibas. Porque el deseo de Dios es que todo el mundo reciba la salvación y el Evangelio. Así como yo también recibo el Evangelio, usted también reciba el Evangelio. Si usted también quiere recibir a Cristo, estamos aquí. Oramos por usted. Si usted quiere ir a la iglesia donde yo me congrego, yo le voy a decir otra vez donde yo me congrego. Me congrego en la iglesia Pentecostal Restaurando Vida y nos congregamos allá en el sector Isidro Martínez, al lado de la escuela Cañada Grande. Si usted quiere aceptar a Cristo, estamos aquí. Si no lo quiere aceptar hoy, pues le sugiero que mañana lo haga, pero hágalo antes de que sea tarde, porque los juicios de la tierra se acercan. Hay un infierno y hay un cielo. Y dice la Biblia que el que creyere será bautizado, será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Estas fueron las palabras que el Señor me permitió darle a cada uno de ustedes para que se aperciban. Otra vez me presento, mi nombre es Omar Mejía, mejor conocido como vidente Omar 07. Ese es el nombre que más me conocen a mí, amén. Estamos aquí sirviéndole a Cristo en vida como Él está en vida, amén. Porque el poder del Evangelio es para todo aquel que cree. Si usted cree, está bien, pero si usted no cree, hay problema, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Si usted quiere aceptar a Cristo, oramos por usted. Estaré aquí alrededor de 10 minutos para que usted venga y yo oro por usted, amén. 10 minutos nada más estaré aquí para que usted decida y venga aquí y usted pida una oración o se quiera convertir. Estamos aquí, amén. Pero hágalo con fe, creyendo que Jesús se lo sanará y que Jesús le dará la salvación de su alma, amén. Estaré aquí 10 minutos nada más para que usted venga. Dios le bendiga. Así no se juega yo. Dios bendiga. Ya, yo. ¿Quiere pétame? Pero yo. Me encanta. Tengo todos los tres, yo tengo los tres que faltan. ¿Por qué no cante entonces? Dame para ahí, porque estaba grabando.